Menores infractores, problemática social que necesita mayores atenciones y menos indiferencia por parte de los que tienen la solución en sus manos. Bienvenidos a Crónica con cada equipo. El caso de Cali es una cosa realmente escandalosa. Lo que hace que viene operando el sistema, se han presentado alrededor de 1.500 fugas. En el último mes, en el mes de abril de este año, estamos hablando de 4 muertos. Destrucción de instalaciones, daños materiales, inclusive ahora con las recientes fugas, daños a los vecindarios. Preocupación en Cali y toda Colombia con el trato denominado por algunos especialistas y no especialistas preferencial y de 5 estrellas que se le está dando a los jóvenes delincuentes e infractores a la hora de ser juzgados por sus delitos. Delitos que van desde el hurto, pasando por el microtráfico, hasta llegar al sicariato, cobijados, entre comillas, por el Código de Infancia y Adolescencia. A comienzos de los años 80 se aprobó en Colombia lo que se llamó el Código del Menor. Ese era un código que se había diseñado pensando en los menores que cometían pequeñas infracciones y que requerían un tratamiento educativo, pedagógico. Ese código estuvo en vigencia hasta el año 2006, pese a los reclamos que se venían haciendo por parte de organizaciones especializadas en la materia y sobre todo pasando por alto la realidad de que muchísimas organizaciones criminales se estaban valiendo de menores de edad para cometer delitos graves. Recordemos, por ejemplo, el caso del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, de Carlos Pizarro León Gómez y de muchísimos crímenes atroces cometidos precisamente por esos jóvenes que quedaban impunes bajo el Código del Menor, como quiera que se les trataba como inimputables. Se hizo esta reforma en el año 2006, se aprobó el Código de Infancia y Adolescencia y se trató en primer término de poner a tono la normatividad con las exigencias internacionales en materia de protección de derechos de la niñez y de los adolescentes. Esta ley está dirigida a todos los niños y niñas hasta la edad de 18 años y también a aquellos que han llegado a esta edad y se encuentran bajo medida especial de protección del Estado. Todos dentro de los principios universales de igualdad, dignidad, solidaridad, equidad y justicia social. Entre los postulados de la ley se encuentra el tema de las responsabilidades penales de los adolescentes, las cuales aplican desde los 14 años de edad. Los menores que cometan delitos tendrán garantizado el debido proceso y serán juzgados bajo el sistema penal acusatorio. El menor de 14 años que comete una infracción penal no es sometido al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sino que es cobijado con gestiones administrativas que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Elmer José Montaña es abogado especialista en Derecho Penal, en Derecho de Infancia y Adolescencia. Durante 12 años ejerció como fiscal de la Casa de Justicia de Agua Blanca. Destacado estudioso del conflicto urbano. Toda esta experiencia lo hace conocedor y crítico de gran parte del Código de Infancia y Adolescencia, en donde para él se incurrieron en muchos errores e imprecisiones que hoy se evidencian claramente.
el mayor error es que en la nueva normatividad no hubo una participación importante de los operadores judiciales encargados de tratar con el problema. Fueron muy pocos los jueces y fiscales que participaron en esa discusión. Entre otras cosas, no hubo un debate amplio en la comunidad jurídica y eso estuvo liderado más bien por las organizaciones no gubernamentales, por las ONGs. Estas ONGs lograron imponer criterios que tienen, digamos, más importancia desde el punto de vista de la psicología y la sociología que desde el punto de vista del derecho. Por ejemplo, yo recuerdo que se hicieron larguísimas discusiones para mirar si se mantenía el concepto de menor o se introducía otro término. Entonces, finalmente ganaron diciendo que había que hablar de niñez, habría que hablar de adolescencia, y se dedicaron muchísimo al tema conceptual, más que al tema práctico. Íbamos a entrar en un asunto muy delicado donde se iba a establecer responsabilidad penal de estos menores y no se estaba hablando de la manera práctica como se iba a diseñar el sistema. Otro tema que para este profesional en derecho se incurrió y en gravísimo error a la hora de legislar en este tema del nuevo Código de Infancia y Adolescencia fue en el concepto de corresponsabilidad. Porque establece desde el punto de vista conceptual que todo el mundo es responsable en el tema de infancia, la sociedad, el Estado y la familia, pero no define hasta dónde llega esa responsabilidad. Entonces esto es lo que ha permitido que las instituciones se tiren la pelota unas a otras, que la alcaldía diga esto no me corresponde a mí, esto es de la gobernación que esto es de bienestar familiar que esto es de la policía, y se mantenga este peloteo. Peloteo que permite anarquía y que el escandaloso número de jóvenes delincuentes e infractores aumente frente a la incapacidad del Estado para afrontar el problema con mano firme. Entonces pienso que se hizo la reforma al código, pero no se pensó que tenía que haber un cambio realmente estructural para poder cumplir con el deseo del legislador en la ley 1098. En lo que ha corrido el año se han aprendido 779 menores por diferentes delitos. Entre esos, 16 jóvenes están comprometidos en homicidio, en sicariato. Son cifras alarmantes que nos preocupan. Miren, por ejemplo, menores que se les ha incautado armas de fuego, que es alarmante y vergonzoso en una sociedad como nuestros jóvenes, en vez de empuñar un libro, un esfero para estudiar, están empuñando las armas. ¿Cuáles son las cifras? Mire, por ejemplo, porte de armas de fuego. Se han aprendido 185 menores este año. El año pasado ya llevamos 622 personas que estaban comprometidas por porte ilegal de armas de fuego. Lo que tiene que ver con estupefacientes, 211 menores están involucrados en este delito por el tráfico o fabricación de estupefacientes. Imagínense, 211 menores, son cifras preocupantes. Sí, preocupantes cifras si consideramos que son las estadísticas que arroja el primer trimestre de este año, que indica un 40% del total de los delitos cometidos por menores en el año anterior. La importancia de ese total amerita su debida radiografía. Y surge la pregunta, ¿cuáles son las principales causas que llevan a un menor a infringir la ley? No solamente las necesidades básicas son las que llevan a que un adolescente cometa una infracción penal, también hay aspectos psicológicos, aspectos de fuerza mayor que obligan a eso. A veces son culpables los mismos padres que obligan a los adolescentes a sostener ese grupo familiar. Vienen de grupo familiar descompuestos, muchas veces de padres también que han incurrido en actividades delictivas. ¿Qué ha identificado la Policía Nacional el por qué los jóvenes, los adolescentes, los niños se convierten en delincuentes? Sí, esta es una problemática social que tiene diferentes factores generadores y facilitadores para que los menores sean infractores. Miren ustedes cómo estamos frente a una sociedad donde primero hay carencia de valores, donde la parte económica de las familias menos favorecidas tiene una injerencia directa
el desempleo, lo que tiene que ver con la falta de educación. Estos son factores generadores de toda esta problemática social. Entornos hostiles, falta de oportunidades, violencia en todas sus formas, aspectos psicológicos, etcétera, etcétera. Todos estos factores que hacen vulnerables a los menores expuestos, que son en su gran mayoría carne fresca e instrumento maquiavélico para las bandas delincuenciales y de crimen organizado que los reclutan como sus mejores peones. Las organizaciones delincuenciales, las oficinas de sicariato, las mal llamadas oficinas de cobro, las organizaciones que se dedican a la extorsión, al tráfico de armas, de estupefacientes, se apoyan sustancialmente de menores de 18 años a quienes contratan o reclutan o vinculan a estas organizaciones, obviamente tras el espejismo de que les dan importantes sumas de dinero por cada acción que cometen y por supuesto con la garantía que les dan a estos menores de que ellos no van a ser sancionados por el derecho penal, de que ellos no van a tener ningún tipo de sanción y que en el eventual caso que los llegaran a capturar y que un juez les imponga una sanción, pues simplemente van a estos lugares de reclusión que realmente son sitios de recreo, lugares de paso para estos muchachos para que estén el tiempo que a ellos les dé la gana. ¿Cuál es la manera de reclutar de esta delincuencia para con estos niños? Bueno, eso es todo un proceso articulado, estructurado por estas bandas delincuenciales que utilizan a los menores de edad gracias a la favorabilidad de la ley. Miren ustedes cómo la ley 1098 tiene unos beneficios para los menores infractores y esto es aprovechado y manipulado por las bandas delincuenciales que inclusive los contacta desde los mismos centros de formación juvenil. Allí las bandas delincuenciales y sicariales patrocinan inclusive económicamente a las familias con tal de hacer silencio, con tal de comprometerlos en la vida delincuencial. Han comprendido y han entendido que un menor que cega la vida de otra persona, independiente que también que sea menor o mayor de edad, pues ya hemos visto una sanción máximo de 8 años privativa de la libertad, que en comparación con las penas que se imponen a los adultos, pues prácticamente uno podría decir que resultaría irrisoria, pero esa es la realidad del sistema. Ya regresamos a Crónica con K de Quique y espere. Sanciones para los menores delincuentes e infractores. Se tiene en cuenta la modalidad del delito y con base en ello también se determina qué sanción, no pena, sino sanción, se le impone al menor de edad. Y los polémicos centros de atención juvenil especializada. En términos claros, estos centros de reclusión comenzaron mal, siguieron mal y van a terminar mal. Esto es una vagabundería. Causas por las cuales los menores delinquen. El desempleo, lo que tiene que ver con la falta de educación. Escandalosas cifras de jóvenes infractores en lo que va corrido del presente año. Lo que tiene que ver con estupefacientes. 211 menores están involucrados en este delito. Bandas delincuenciales al acecho de los menores para que integren sus filas. Tras el espejismo de que les dan importantes sumas de dinero por cada acción que cometen. Así continúa Crónica con K de Quique. Fernando Aguilar Ortiz es juez quinto penal para adolescentes con función de control de garantías. Además, juez coordinador de los juzgados penales para adolescentes. Él nos hace claridad sobre las formas de sanción que aplican para los jóvenes infractores. Existen 6 tipos de sanciones, dependiendo del delito se impone una de esas sanciones. Está la amonestación, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semicerrado y la privación de la libertad en centro de atención especializada.
Así entonces, en el artículo 187 del Código se hace referencia a dos clases de sanciones privativas de la libertad. Una que es de 1 a 5 años para los delitos que tienen una pena igual o superior a los 6 años de prisión, y otra sanción de 2 a 8 años para los delitos como el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión en todas sus modalidades y los delitos sexuales agravados. En estos casos procede la privación de la libertad, reitero, de 2 a 8 años. En los otros casos o en los otros delitos procede la pena privativa de la libertad en un centro de atención juvenil de 1 a 5 años. Justicia penal para algunos especialistas como el doctor Montaña, que se queda corta y no se hace cumplir, y se evidencia en el caso de la capital del Valle del Cauca. La justicia penal de infancia y adolescencia, creada precisamente para disuadir a los muchachos, no está funcionando. Y no está funcionando porque las decisiones de los jueces de infancia y adolescencia no se están cumpliendo. Y no se cumplen porque el encargado de hacerlas cumplir es un operador privado contratado por Bienestar Familiar, que el único interés que tiene es el económico. El Buen Pastor y Valle de Lilí, en la ciudad de Cali, son los centros de atención juvenil especializada que están en el ojo del huracán y seriamente cuestionados, advirtiendo, eso sí, que actúan regidos por las leyes del Código de Infancia y de Adolescencia. Y se mantuvo el mismo esquema que se venía manejando desde el Código del Menor, de psicólogos, trabajadores sociales, sacerdotes, encargados de convencer a estos muchachos que se mantuvieran o que permanecieran en los lugares de reclusión. Por supuesto que cuando ya el sistema cambia y los jóvenes se sienten que están prácticamente respondiendo, desde el punto de vista del derecho penal, comienzan a presentarse toda esta serie de situaciones, los motines, las fugas permanentes. El pasado mes de abril, los centros Valle de Lilí y Buen Pastor protagonizaron 4 motines donde murieron 3 adolescentes, 10 quedaron heridos y 68 menores se dieron a la fuga. La Policía Metropolitana, según informó, recapturó a más de la mitad. Estos amotinamientos y las posteriores fugas destaparon la serie de problemas en los que se encuentran las autoridades para manejar esta problemática. Al interior de los centros no existe esquema de seguridad. La ley no contempla que al interior de los centros exista algún esquema de seguridad. ¿Qué dice la ley, el Código de Infancia, en su artículo 163? Que el ICBF, que es la entidad encargada de administrarlo, se encargará de aplicar los lineamientos y las medidas pedagógicas. ¿Qué implica ello? Que el ICBF al interior hace un trabajo pedagógico de reeducación, más no de seguridad. Y la seguridad, la ley la asigna en su artículo 89, numeral 16, a la Policía Nacional, quien dice textualmente la entidad encargada de velar por la seguridad de los jóvenes atendidos y de evitar su evasión. La situación tiende a agravarse. Esto realmente es una sinvergüenzada. Esto se le salió de las manos a Bienestar Familiar hace mucho rato y necesariamente tiene que haber alguien que ponga orden. Yo creo que es hora, dadas las circunstancias y los hechos graves que han ocurrido en los últimos meses, en las últimas semanas, que el Ministerio de Justicia asuma el control y las riendas de estos centros, que envíe personal del IMPEC especializado en el tema de infancia y adolescencia o que lo capacite en el tema de infancia y adolescencia y ejerzan el control y la vigilancia dentro de estos centros. Porque pedirle a la policía que lo haga es un absurdo. La policía no tiene el personal suficiente para hacerlo y por supuesto que no es competencia de la policía la vigilancia interna de estos establecimientos. Aquí de manera muy hábil se ha logrado torcer la ley para evitar que estos muchachos tengan vigilancia dentro de estos establecimientos, lo que permite que hagan los motines y que creen estas situaciones de fuga. Y así responde el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Valle del Cauca, doctor Jonarley Murillo, sobre la razón de los motines al interior de estos centros de reclusión juvenil y posteriores fugas. Hay otro grupo de jóvenes que no son tan receptivos al proceso y son estos jóvenes los que generalmente generan estos incidentes con la intencionalidad de poder evadirse y de poder fugarse de los centros. En los últimos días, en el caso del Valle, hemos tenido complejidad
con eventualidades que se han presentado como consecuencia de controles que está implementando la autoridad en los centros. Controles para prevenir y erradicar el microtráfico que estaba detectado, el ingreso de armas, de celulares y el consumo de psicoactivo en los centros. A estos muchachos no se les puede regañar, no se les puede someter a determinados regímenes que podrían ser propios de un establecimiento carcelario, sino que tiene que haber con ellos una extremada cautela. Y esto ya raya en lo ridículo. Pensar que un muchacho de 17 años que ha cometido 10 o 20 acciones de sicariato, porque eso es lo que pasa en la realidad, tenga que ser tratado como un niño que se robó unas manzanas, pues es absurdo. O que el cuidado de ese muchacho en un centro de reclusión tenga que estar a cargo de un sacerdote o de un psicólogo que lo único que tiene es la persuasión para decirle que no se huele, pues eso realmente resulta estúpido desde el punto de vista de la realidad. Estos muchachos requieren de un proceso de internamiento con personal capacitado en temas carcelarios, porque de lo contrario va a seguir esta situación. Y escuchen esta perla, este testimonio del quien fue fiscal de la Casa de Justicia de Agua Blanca en Cali por más de 12 años. A mí me decía, por ejemplo, un policía me contaba, me decía, mire, cuando estamos en algún procedimiento, estos muchachos de entrada ya reclaman sus derechos, no se les puede esposar, no se les puede hacer ningún tipo de reclamo, no se les puede contener físicamente con independencia de lo que hagan, porque inmediatamente reclaman la presencia del psicólogo, entonces llegan los psicólogos, los trabajadores sociales de bienestar familiar, y si el muchacho está llorando, se siente lesionado psicológicamente, pues no dudan en compulsarle copias a este funcionario para que inmediatamente lo investiguen por el maltrato que le ha hecho esta criatura. Pero hay más denuncias, más problemática identificada ya al interior de estos centros de reclusión juvenil, como es el caso de los llamados líderes negativos. En este momento hay una situación grave y es que una reciente reforma al código que permitió que los muchachos estén hasta la edad de 25 años privados de la libertad cuando los jueces de infancia y adolescencia así lo dispongan. Entonces se han presentado capturas ya de mayores de edad, de los 24 y 25 años, para que respondan por delitos que cometieron siendo menores de edad, y están en este momento recluidos con jovencitos, con verdaderos adolescentes, con jovencitos de 16, 17 años, y por supuesto que lo que está sucediendo dentro de este establecimiento es lo mismo que pasa en las cárceles de adultos, que estos mayores actúan como patrones, y tienen, obviamente, reclutados a los menores de 16, 17 años que sirven a sus intereses. Entonces, estos mayores son los que dan las órdenes, son los que generan y lideran los amotinamientos y, por supuesto, todas estas situaciones que se han venido presentando. En estos momentos, le puedo decir con absoluta certeza que el control de esos establecimientos no los tienen los hermanos terciarios capuchinos, no lo tiene Bienestar Familiar. Lo tienen los muchachos que están privados de la libertad y que ya son mayores de edad. Es inconcebible que en los centros de rehabilitación la mitad o más de la mitad de los individuos sean mayores de edad, razón por la cual pues quedan enfrentados los educadores a unas personas mayores de edad sin ningún tipo de arma y sin ninguna manera de defenderse. La presencia de alucinógenos y su consumo y todo tipo de armas también es tema de preocupación para las autoridades. Lo curioso de todo esto, gente que no conoce la realidad, es que quienes les llevan las sustancias son los propios padres de familia, que son los que dan las visitas. ¿Por qué los padres? Muchos les tienen miedo. Como son jóvenes o menores en un ejercicio de violencia tan cruel, tienen sometidos a sus propios padres de familia. También es la gravedad de lo que nos representa, es que son menores que someten a sus propios padres. Y dentro del mismo miedo que le tienen ellos a sus propios hijos, les facilitan la llevada de drogas y armas. Otro de los hechos que enmarca la problemática de estos centros de reclusión para menores infractores son las muertes de algunos menores en procesos de resocialización en el interior de algunas de ellas. Después de comerciales, vamos a conocer la historia de una de esas muertes que fue mostrada ante los medios de comunicación como suicidio por intoxicación. Ya regresamos aquí a Crónicas con Cadequito.
Regresamos de nuevo con ustedes, qué bueno que siguen con nosotros. Conocimos la historia de un joven que a pesar de estar cumpliendo su proceso de resocialización en un centro juvenil, más exactamente en el Centro de Reclusión Juvenil Valle de Lili, pues su destino fue fatal. Su muerte ahora es motivo de investigación y un misterio por resolver. Sus padres pues dicen que la guerra y la violencia entre pandillas le pasaron factura. Algunos afirman que su adicción a las drogas fue quien acabó con su vida. La historia con James García, aquí en Crónica con K de Iquique. En las calles de barrios marginales como Antonio Nariño, en el distrito de Agua Blanca, se escriben historias trágicas para las familias de los jóvenes que tienen que crecer y vivir en medio de la guerra de pandillas y la drogadicción. Aquí me parece el hermanito menor de él. Este fue cuando el bautizo. Aquí fue cuando él recién entró allá, en el Valle del Lili. Entre las fotografías, Gloria Estela y Jairo guardan los mejores recuerdos de su hijo Anderson David Ortega, quien a sus 19 años partió de este mundo escribiendo una triste historia, llena de dolor y lágrimas para él y su familia. Todo empezó una tarde de marzo del 2010, en una de las esquinas del barrio Antonio Nariño, uno de los más peligrosos del distrito de Agua Blanca en Cali. Fue allí donde Anderson protagonizó una pelea que terminó con un saldo trágico. En ese momento yo no sabía que era mío. ¿Por qué? Porque yo venía en la moto cuando sentí la balacera. ¿Ya? Entonces sentí la balacera. Cuando al rato nos comunicaron de que mi hijo estaba herido, que el otro muchacho había fallecido. A mi hijo lo trasladaron a la clínica. De la clínica pues ya lo mandaron para el centro de reclusión de Lili. Anderson David, con escasos 17 años de edad, fue judicializado por el delito de homicidio agravado y como menor de edad le impusieron una sanción de 2 años y medio que debía cumplir internado en el Centro Juvenil Valle de Lili. En ese instante, sus padres se preguntaban en qué momento su hijo había tomado el rumbo equivocado. Él era un niño feliz, contento, muy buen estudiante, trabajador, que le gustaba mucho trabajar también. Él se iba, por lo menos él se iba a vender conos conmigo. Él se iba de cotero. O sea, le gustó trabajar y todo. Por cosas de la vida, pues entró en las pandillas y ahí fue donde cogió el camino equivocado. Anderson pertenecía a un parche o pandilla, una meta a cumplir para los jóvenes de los estratos bajos de la ciudad, y mientras más peligrosa mejor, pues de esa forma logran tener un estatus en ese mundo delincuencial. Por querer demostrar valentía. Las muchachas hoy en día les gusta mucho ver un muchacho que ande en pandilla, que si mejor dicho, que si es el duro de la pandilla, eso les llueve a las muchachas. Les gusta mucho lo que es ver un muchacho con un fierro encima. Las muchachas son felices viendo un muchacho con un fierro encima y que todo el mundo le tenga miedo, que le tenga respeto. Entonces el muchacho siempre busca como eso, como que hacerse respetar, como que le tengan miedo. Entonces por eso más que todo es que los muchachos van incursionando en las pandillas. Cuando él andaba por acá, él empezó pues a andar con los muchachos de por acá. Y mamá me decía, mija, vea que él anda con unos muchachos, malos muchachos. Y él un día un día me dijo a mí, mija, mami, que por qué no nos íbamos de por acá. Sino que yo pues por la situación pues, económica y todo, no me fui. Cuando ya yo me iba a trabajar desde por la mañana hasta por la noche, yo llegaba y ella yo lo veía más con sus galladas y todo, hasta que ya no me hizo ya se me había salido de las manos completamente, ya yo mantenía detrás de él o así mirando y mirándolo por donde estaba y hasta que él ya se quedaba en la calle.
Gloria Estela y Jairo vieron una esperanza de cambio cuando su hijo fue privado de la libertad a tan temprana edad. Y no se equivocaron, pues Anderson cambió su mentalidad y tuvo nuevas metas en su vida. Sinceramente le dimos gracias a Dios porque pues allá iba a estar bien. Y allá él, gracias a mi Dios, pues comenzó a capacitarse. Comenzó a estudiar, a capacitarse. Allá se graduó de bachiller, de ebanista, que estaba estudiando la panadería. Ya él quería salir, con el poder de Dios salir y estudiar sistemas, ponerse a trabajar juicioso, organizarse con su novia, tener hijos. Él pensaba enderezar su camino. Pero el deseo de enderezar su camino se vio truncado, pues como dirían en el argot popular, la pelona, o sea la muerte, le seguía los pasos. Fue un jueves, el jueves me llamaron iban a las 7 de la noche cuando me llamaron, me dijeron que él después de un partido había tomado un fugo, un cifro, y que de ahí se había colocado mal, que yo no sé el que le había echado al líquido o algo, pero el hecho es que se había colocado mal, que lo tenían en el departamental. En el hospital departamental, Anderson murió intoxicado con una extraña sustancia, tal como consta en los certificados de defunción y los exámenes que realizó medicina legal al cadáver. La muerte le llegó a tan solo 2 meses de recobrar su libertad. Por eso sus padres no creen que se haya tratado de un accidente o un supuesto suicidio, como se lo hicieron creer en un principio. Algo le han metido ahí en el fugo, ¿ya? Porque si no hubieran sido varios, solamente fue él nomás. Por lo que pronto allá también hay otros muchachos pues de los otros barrios que han sido libres de él, ¿ya? Entonces de pronto que alguien como le tenían de pronto tirria por lo que él había hecho, pues además todo ese otro muchacho de pronto, ¿no? Entonces de pronto fue que le mandaban a hacer la vuelta de él allá. Ante las acusaciones de la familia de Anderson, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Valle tiene su propia versión de lo ocurrido. Lo que tengo evidencia es que el joven consumió una bebida gaseosa mezclada con tiner. El joven, de acuerdo al reporte que tenemos de información, ingresó a un taller, sacó tiner con el que hacían trabajos artísticos, lo mezcló con una bebida gaseosa y también se encontraba, al parecer, el joven bajo el efecto de psicoactivos. De esta mezcla generó en el joven un alto grado de intoxicación, que es lo que nos ha informado, produjo su muerte. Por su parte, el director del Centro Juvenil Valle de Lili manifestó que están prestos a cualquier investigación para aclarar la muerte de este joven. Nosotros siempre estamos dispuestos, permitimos y presentamos lo que se nos exige ante medicina legal, ante las entidades, ante Defensoría, Procuraduría. Siempre estamos dispuestos y la institución siempre está de puertas abiertas para que en cualquier momento venga, se mire, se pregunte, se indague con los muchachos, se averigüe con los profesionales, se hable con las familias frente a las situaciones que aquí se presentan. Yo no puedo decir, y sería mentiroso, de que aquí no sucede nada. No, aquí se presentan dificultades, pero que gracias a Dios podemos vivir en paz y que las cosas que suceden, aunque a veces son situaciones que hay que lamentar, pero que gracias a Dios no sucede como lo que a veces debería de pronto o podría suceder. La muerte de este menor escandalizó a las autoridades, pues nacieron muchas preguntas, como si realmente fue homicidio o suicidio. Por eso la Personería de Cali, encargada de defender los derechos de estos menores infractores, pidió a los padres terciarios capuchinos, operadores del Centro Juvenil Valle de Lili y al Bienestar Familiar, que intensificaran las medidas de seguridad en el lugar. Nosotros a partir de ahí le exigimos unos mayores controles de ingreso de las sustancias químicas o cualquier tipo de ingreso que hicieran los visitantes o las familias de los menores. Porque encontramos que los menores tenían acceso a drogas, a armas blancas y a químicos como los que eventualmente contribuyeron al asesinato de este menor y que ha generado también o lo han utilizado para incendios. A partir de ahí, eso trajo como consecuencia el brote de violencia iniciado por los menores. Como está de contento el niñito con ganas de salir a capacitarse y a seguir adelante. Dentro de 2 meses iba a salir a estudiar. Con el dolor de la pérdida de su hijo, Jairo y Gloria Estela tienen algo claro en sus mentes, que esta dolorosa historia se hubiese podido evitar de una forma. ¿Usted hubiese deseado vivir en otro barrio, darle otra vida a su hijo? Obvio, claro. Obvio, uno hubiera deseado vivir en otro barrio, darle una mejor educación a los hijos, darle un mejor bienestar, un mejor vivir.
pero por desgracia, lamentablemente no lo podemos hacer por la situación económica. Este es el nicho de la problemática, algo que nadie quiere afrontar, en donde los niños no deben de soltar un lápiz para empuñar un arma, en donde los ejemplos a seguir deben de ser hombres trabajadores y honrados, para que nunca sus manos creativas se vean esposadas y pierdan su libertad. Menores infractores, problemática social que necesita mayores atenciones y menos indiferencia por parte de los que tienen la solución en sus manos. El manejo de los centros de atención juvenil especializada para menores infractores se convirtió en una bomba de tiempo que ya empieza a mostrar la magnitud de sus estragos. Testigo de ello, los vecinos del barrio La Fortaleza, comuna 11 de Cali, aledaña al centro del Buen Pastor, tras la fuga masiva el pasado domingo 28 de abril. Sus casas, los techos y las terrazas fueron utilizadas como escondites por los menores prófugos para evitar ser recapturados por las autoridades. Los daños en las propiedades afectadas fueron de consideración. El temor cunde en la comunidad de nosotros como habitantes de acá, porque, por ejemplo, el domingo anterior se presentó esa fuga y eso fue un pánico total para todo el mundo, puesto que los muchachos salieron de allí del centro carcelario, escalaron las paredes de nuestras casas, llegaron a los techos, rompieron tejas y además de eso hubo por acá un vecino que le estaban secuestrando a una señora, había como una especie de toma de rehenes, eso por un lado. Por otro lado, también el merodeo de amigos de estos jóvenes delincuentes también es abundante por acá, por estos lados, lo que le produce a uno como temor de salir a la calle porque no sabe en qué momento uno puede ser víctima de algún atraco, ¿no? También la actividad, que me parece a mí que se ha demorado muchísimo, de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Aquí ha habido situación de desgreño, aquí ha habido pérdida de dinero porque hay daños materiales cada vez que estos muchachos hacen estas jazonadas. El mismo hecho de las fugas genera un detrimento patrimonial y no sé hasta dónde la Contraloría y la Procuraduría hayan iniciado investigaciones. Y por supuesto que la Fiscalía General de la Nación tiene que dar resultados, y tiene que dar resultados en el tema de las fugas. Casi 1.500 fugas digamos, es entendible, no resulta entendible, y por supuesto que implica que tenga que haber una respuesta de la Fiscalía en ese sentido. Y por supuesto que la Fiscalía también tiene que dar cuenta de las investigaciones que se vienen adelantando con ocasión de las muertes de estos muchachos dentro de esos reclusorios. La situación de Cali es la radiografía de lo que ocurre en la mayoría de los 22 centros donde se rehabilitan 2.500 menores en todo el país. Ojo a este dato, en 2007, de 4.000 adolescentes que atendía el sistema penal, pasaron a 29.000 en 2012. Un tema de delincuencia juvenil que va en vertiginoso ascenso. Debe haber un gran liderazgo municipal. No ha existido en la ciudad, nunca. O sea, aquí no hay una política de prevención de violencia en menores, ni erradicación de pandillas. Han pensado que es un tema nacional, que solamente le corresponde al ICBF y le corresponde, y es un tema exclusivamente policivo. Un tema policivo que la policía le dio las manos hace tiempos. Y mira cómo vamos en aumento. Nosotros, entre lo que hemos hecho es eso,
mirar cuántas pandillas hay, cuántos jóvenes hay. Y si tú miras la evolución de los últimos años, el pico va hacia arriba, ni se mantiene estable, ni disminuye. Ya se propusieron las antiguas bodegas de la industria de licores para trasladar a los menores infractores, pero la propuesta no fue en su totalidad bien recibida. Mira cómo empezamos hace 6, 7 años. Transitoriamente se colocaban las estaciones de policía, que era ilegal, pero se colocaban en unas cantidades que no eran tan altas. Pasamos a Valle de Lili, ya sus 250 o casi 300 cupos que en ese momento no eran suficientes. Entonces pasamos al Buen Pastor y cogimos otros 250, pero ya el Buen Pastor tampoco es suficiente en conjunto con Valle de Lili. Entonces necesitamos otro sitio y ya vamos para bodegas de la licorera. ¿Qué pasa? Pensar que la solución está en habilitar las antiguas bodegas de la industria de licores del Valle como un reclusorio es realmente un absurdo. Y es trasladar un problema a una comunidad que no tiene por qué venir a soportar estas situaciones que se vienen presentando ya en otros lugares. De hecho, para poder habilitar esas bodegas de la industria de licores se requeriría de una enorme inversión. No están acá, ya tenemos miedo de que ellos vengan acá por todo lo que se ha visto que ellos están haciendo en el Valle de Lili. Nosotros sabemos que se va a venir mucha inseguridad de robo, atraco, asesinatos, que ellos cuando se vuelan se van a meter a las casas de nosotros. Nosotros vamos a hacer hasta lo imposible, si es hacer una marcha de aquí hasta la alcaldía, hasta donde sea, la vamos a hacer. Si nos toca otra vez tomarnos otra vez aquí las licores y hacernos, no sé, horas o días, nos lo vamos a hacer con tal de que los jóvenes nos los traigan para acá. Si vienen para acá, valorizan el barrio totalmente. Y el barrio hasta ahora ha sido un barrio muy tranquilo. Hasta ahora ha sido muy tranquilo. Pero estamos seguros que si vienen para acá, ya a nosotros nos va a tocar vender las casas e irnos. De suerte que ese es, digamos, sencillamente un distractor que ha generado alarma en la comunidad. No, la solución es una solución de fondo. Lo primero hay que ver es cómo está funcionando ese contrato entre el Valle de Lili y los hermanos terciarios capuchinos. ¿Qué está sucediendo dentro de las instalaciones del Valle de Lili? ¿Por qué no se han hecho las adecuaciones necesarias para que estos muchachos estén allí el tiempo que los jueces decidan? Son 1.200 jóvenes que estamos atendiendo en estos momentos en el Valle del Cauca aproximadamente, con una inversión de alrededor de 12.000 millones de pesos, que es lo que financia y contrata el ICBF en el caso del Valle del Cauca año a año para garantizar su reeducación y su reinserción a la comunidad como jóvenes con otra perspectiva de vida, de hecho con muy buenos ejemplos y con buenos resultados de ese proceso de reeducación. Motivo de críticas y desacuerdos han suscitado la manera de administrar el sistema de responsabilidad penal por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los operadores de los centros de atención juvenil especializada. Aquí en Crónica con Cadequique quisimos indagar acerca de cómo es el modelo de resocialización que emplean estas instituciones. Pero básicamente el modelo va dado en poder brindarle a los jóvenes formación educativa, formación para el trabajo, atención terapéutica e intervención también frente al consumo de psicoactivos, porque alrededor del 95% de los jóvenes que están en el sistema han tenido alguna experiencia con el consumo de algún psicoactivo. Yo no dudo que muchos de estos jóvenes que han estado recluidos en estos centros y que han cometido delincuencias menores, que tienen el apoyo de sus padres, que asumen el proceso de manera voluntaria, puedan llevar a cabo el proceso de resocialización, pero son aquellos que lo asumen de manera voluntaria. Yo he tenido menores que he conocido personalmente y han hecho un proceso de recuperación personal y no podemos seguir sacrificando a la persona que cometió un delito toda la vida. Pues la idea es que se recupere y sea más funcional frente a la sociedad.
Mi historia de vida empieza a la edad de 9 años, cuando empiezo consumiendo marihuana, perico, sacol. Al frente de mi casa había una cancha muy grande que llamaba la cancha del barrio La Base, un polideportivo, donde permanecían más de 40, 50 viciosos diario. Entonces, pues, mi curiosidad de probar el vicio, de experimentar algo nuevo, me llevó a involucrarme con esas personas, ¿no? Entonces, ahí fue donde mi primer vicio que llegué a probar fue la marihuana. Hacíamos cosas malas, robábamos a la misma gente por ahí del barrio. Luego de ahí fue donde me comencé a meter a muchos barrios a robar, pues porque ya no sostenía pues mi propio vicio. A la edad de 12 años ya me vinculé con una oficina de cobro. Después de ser el jíbaro del barrio ya pues llamé la atención, ¿no? Que el fiscal y el fiscal para aquí, el fiscal para allá y las peleas para todos lados, pues siempre yo tenía como como dicen hoy en día los pelados, los muchachos, un criterio muy alto, ¿no? Mi criterio iba solo, que no copiaba el sistema de la persona que entraba al barrio, sino que inmediatamente le iba pegando puñalada, o si no tenía nada pues de lo que yo quería, pues no lograba mi objetivo, le pegaba un tiro o algo así, ¿sí me entienden? A los 15 años cometí mi primer homicidio, me mandaron pues a pelar a un pelado, pues nomás con la mera foto. El pelado iba saliendo del colegio y le pegué los tiros Luego del primer homicidio ya me cogieron y fui al Valle de Lili, donde estuve en el Valle de Lili 8 meses. En esos 8 meses pues pude realizar un proceso, se puede decir, porque pues el proceso fue más que todo, fue como de estar en el Lili, pasarla bien y chévere, pero prácticamente nunca interioricé nada. Volví y me volé. Desde ahí yo prácticamente me volví una pesadilla para la sociedad, ya no quería nada para mí, no quería nada para el mundo, no, veía todo oscuro. Volví y me cogieron otra vez para el Valle del Lili. Ya cuando estuve ya en el Valle del Lili, ya por 7ª vez que yo no me querían recibir, ya llevaba como más de 2 meses en el transitorio de la URI, de la Fiscalía. Ningún hogar, ningún centro de responsabilidad penal se quería hacer cargo de mí. Luego ya yo decido pues tomar ya control de mi vida y empiezo ya así a tomar pues conciencia. Y ya pues decido pedirle a Dios que me ayude y que me dé mucha fuerza de voluntad, porque eso era lo que a mí me faltaba, fuerza de voluntad para poder salir adelante y poder dejar todo mi pasado atrás. No te pido nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos, te la doy porque te amo, porque para mí amarte es darme, entregarme a tus manos sin medida, porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Amén. Como pueden ver hoy, soy educador de uno de los hogares de paso aquí de Cali, entonces ahí pues yo trabajo con adolescentes por protección de una medida de restablecimiento de derechos, donde son derechos que se les han vulnerado a los adolescentes, y más yo pues con mi experiencia de vida y todo, pues quisiera aportarle más a esos adolescentes que pues tienen en algún momento una vida muy oscura, y pues yo quiero decirles que hay tiempo para cambiar, hay tiempo para poder salir adelante. Yo, así como cambié yo, hay tiempo para cambiar, hay tiempo para cambiar. De manera que aquí hay que hacer una diferenciación. Decir que hay muchachos que se han resocializado y que eso justifica que las cosas sigan igual, me parece a mí que no es el argumento adecuado.
porque lo cierto del caso es que la gran mayoría de los muchachos reinciden. Allí tenemos jóvenes que han entrado más de 10 veces al Valle del Lili, y eso va en estrecha relación con el número de fugas. Alrededor de 1.500 fugas en lo que lleva operando el sistema. Pues obviamente que muchos de esos muchachos entran y salen del Valle del Lili como si tuviera una puerta registradora. Mientras se reforma la legislación para menores infractores, a efectos de que se avisore algún cambio, algo sí quedó claro. Ahora, lo peor hay que cambiarlo. Pero también quedó claro que esta sociedad y su núcleo, la familia, está en crisis. Las políticas sociales son paños de agua tibia y el no futuro para nuestros jóvenes más vulnerables los enceguece, pues aprendieron a su riesgo a burlar la ley y a pagar sus penas en verdaderos centros de recreo. Porque un joven que comete un delito tiene derecho a que la sociedad le brinde una segunda oportunidad, pero la segunda oportunidad no se la va a brindar diciéndole, papito, usted puede delinquir todo lo que quiera hasta que tenga 18 años, no. La segunda oportunidad se la brinda diciéndole, aquí hay leyes, aquí hay normas y usted tiene que respetarlas. Imponiéndole obviamente las sanciones que haya lugar y por supuesto sometiéndolo a los procesos terapéuticos y educativos que le permitan a ese muchacho salir adelante. Porque cuando a un joven se le rodea de impunidad, se le está negando la posibilidad a ese joven de que se resocialice. Aquí sí es importante resaltar la responsabilidad inicial que es de los padres de familia. Mientras no haya ese compromiso de los padres en el buen ejemplo, en la educación, vamos a tener siempre estos problemas con los menores. Mire que hay una frase muy bonita que la policía la ha promovido desde hace muchos años y es: educad al niño y no tendréis que castigar al hombre.